Buenas tardes compañeros, maestra. Mi nombre es Rómulo Hernández Moar y junto a mi equipo, que es el número 13, Romero Higuerón Lorena y Reper Silva Ashley Milenka, vamos a hablarles sobre las disoluciones gaseosas. Las disoluciones gaseosas son muy importantes porque un ejemplo de ellas es el aire que respiramos. Es una mezcla homogénea de varios tipos de gases que pueden ser diatómicos, como por ejemplo el oxígeno o el nitrógeno, o pueden ser moléculas más grandes, como puede haber presencia de metano, o puede haber presencia de otros gases debido a la contaminación ambiental. Pero lo más importante es este balance de oxígeno y nitrógeno. También se presenta un poco de otro gas noble llamado argón, pero este es menos del 1%. Bueno, continuando con nuestra ponencia, quiero hablarles sobre los objetivos que queremos que ustedes logren cumplir en esta plática. Y es que el objetivo general es aprender qué es una disolución gaseosa, sus componentes y sus principios físico-químicos que dan origen a esta. Tenemos otros objetivos secundarios, claramente. Entre ellos es comprender qué es un gas y entender su comportamiento mediante leyes que ya existen, por ejemplo la ley de Gay-Lussac o ese tipo de leyes establecidas por la ciencia de la física, pero que son realmente importantes para la química. Tenemos que entender también, obviamente desde el punto de la química, qué es una disolución y nada más para también comprender un poco el lenguaje, saber lo que es una concentración masa-masa y volumen-volumen, que son las partículas por millón y partículas por billón. Bueno, pues empecemos definiendo qué es un gas. Un gas es un estado de la materia, es decir, tenemos 3 estados de la materia, bueno, 5, pero los más comunes son 3, líquido, sólido y gaseoso. Aquí vamos a hablar del estado gaseoso. Es cuando la materia no tiene un volumen ni una forma definida, sino que se adapta al contenedor donde se encuentre. Y es decir que también las partículas de se mueven independientemente por el espacio. En este estado las partículas han ganado tanta energía, es decir, que están excitadas, que son capaces de romper las fuerzas de atracción que generalmente las mantienen unidas, como puede ser entre un líquido, que un líquido es una fase intermedia, y un sólido, que es completamente que están unidas, ¿no? Por ejemplo, en los metales, que podemos encontrarlos unidos, o en el agua, que es un ejemplo perfecto, porque el agua, cuando está en estado sólido, es decir, en el hielo, sus moléculas están unidas, forman estas redes cristalinas. Cuando es líquido, empieza a perderse esta estructura y finalmente cuando se vuelve vapor, pierde completamente y empiezan a flotar. Su movimiento es continuo, o sea, nunca frenan, su energía cinética es muy grande. Por lo tanto, siempre andan colisionando elásticamente entre ellas. Es decir, que siempre andan chocando en el espacio. Se puede transformar, podemos aprovechar la molécula en ciertos casos como el metano o el butano, que son gases, para transformar su energía en energía calorífica, su energía cinética en energía calorífica. Generalmente estos gases los utilizamos para calentar la estufa, el agua de la regadera. Los utilizamos en muchos ejemplos y es que gracias a su energía cinética podemos transformarla en otros tipos de energía. Recordaremos que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Pues voy a hablarles un poquito de estas leyes que intentan explicar el comportamiento de los gases. La primera ley que tenemos es la del gas ideal. Se utiliza para comprender los comportamientos de un gas. Se realizan estudios a base del gas ideal y sus propiedades son: sus moléculas son del mismo tamaño y masa, la distancia entre las moléculas y su velocidad hace que la fuerza de atracción entre ellas sea despreciable. Las moléculas deben ser pequeñas y su volumen total mínimo al recipiente. Las moléculas de un gas se encuentran en constante movimiento, chocando entre sí. Un gas se ve mucho más afectado por los fenómenos de la temperatura, de la presión y de cualquier otro estado físico. Y es por eso que todas nuestras fórmulas para comprender
el comportamiento de los gases van a estar ligadas a la temperatura, a la presión, al volumen. Por ejemplo, sabemos que un gas se dilata en temperaturas grandes o se contrae en temperaturas bajas. Entonces, la ley de los gases ideales nos describe una relación como que la P es igual a P por M entre RT. La R es una constante universal de los gases ideales. Me parece 0.089, que es moles por litro entre masa por volumen. Eso parece ser. También tenemos que la M mayúscula es la masa molar, la P minúscula es la presión del gas y la T es la presión absoluta. Esto sirve para definir la densidad de un gas en su entorno. Gases reales. Los gases reales existen pues leyes que ya sabemos. Obviamente un gas real no va a seguir la ley del gas ideal porque no todas sus moléculas son del mismo tamaño ni tienen el mismo volumen que su recipiente. Entonces las leyes de los gases reales nos van a ayudar muchísimo a comprender más a fondo el comportamiento de un gas. Entonces esas son, ¿no? Por ejemplo, tenemos la ley general de los gases, que junta la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac y la ley de Charles, que voy a explicar un poquito más adelante. La ley de Boyle. La ley de Boyle relaciona el volumen y la presión que sufre un gas en una temperatura constante. Es decir, que la temperatura siempre va a ser la misma, pero lo que vamos a ir alterando va a ser el volumen del gas, es decir, la cantidad de litros, y la presión, las atmósferas en las que está sometido el gas. La segunda ley va a establecernos que ya una presión dada, es decir, una presión estable, podemos decir una atmósfera, y que el volumen ocupa una cierta cantidad de espacio, es indirectamente proporcional a su temperatura. Es lo que estaba mencionando hace unos momentos. Es decir, que la temperatura va a afectar el tamaño o la cantidad en la que se dispersa el gas. Esto lo podemos ver claramente en estos ejemplos que hacen en YouTube, donde los youtubers ponen, por decir, globos, llenan globos de aire normal y los someten en nitrógeno líquido y vemos cómo se comprimen. Pero una vez los sacamos de ahí, se vuelven a expandir. Eso se debe a que la temperatura hace que se compacte el volumen del gas. La última ley que tenemos es la ley de Gay-Lussac y nos dice que a una presión dada de un gas y que se mantiene el volumen constante es directamente proporcional a la temperatura. Ahora en este caso estamos hablando de que si la temperatura es igual al volumen, estamos hablando de una presión dada. Finalmente, ley general de los gases. Pues aquí ya la había mencionado, dije que es la fusión de estas tres leyes y si no ahora lo repito, es la fusión de la ley de Charles, la ley de Boyle y la ley de Gay-Lussac, donde nuestras constantes o nuestras interrogantes sería la presión, la temperatura, el volumen y la constante, que es 0.089. Bueno, eso sería todo de mi parte y muchas gracias. Hablaré sobre todo lo de las disoluciones y lo que conlleva eso. Para empezar, diremos o definiremos qué es una disolución. Una disolución, para decirlo de una forma muy sencilla, es una mezcla. Esta mezcla se compone de dos partes, un soluto y un solvente. Entonces aquí, para hacer esto de forma más sencilla y poder identificar rápidamente cuál es cuál, el soluto es el componente que se disuelve o es el menos abundante, es decir, en este caso sería la sal, porque la sal está en menor cantidad que este vaso de agua, que está aproximadamente a la mitad. Y el disolvente es el componente o agente de la disolución y el más abundante. Entonces aquí lo mezclamos, le damos vueltas y obtenemos una disolución. Toca presentar otro concepto que también está sencillo de entender. Este es solubilidad. Y la solubilidad pues nos indica la cantidad máxima de soluto que puede haber en un disolvente. Para hacer esto más sencillo, haremos una demostración con esto. Aquí tenemos dos vasos. Este está a temperatura ambiente. Este está calentado
hasta que haya hervido. Entonces aquí les echaremos cucharadas, la misma cantidad de cucharadas de sal. 1, 2, 3, 4, 5. A ver. Y lo mezclaremos. Aquí, como podemos observar, en el vaso ya se hizo, en la parte de abajo, la sal se juntó. Esto está haciendo una solución sobresaturada. Entonces ahora le echaremos la misma cantidad de cucharadas de sal a este vaso que ha sido previamente calentado para que veamos que se disuelve con mayor facilidad. 1, 2, 3, 4, y 5. Así son 5. Y lo moveremos igualmente. A mayor temperatura, mayor es la solubilidad. Como pueden ver, aquí se estancó en la parte de abajo y aquí sí se ve más homogéneo. Esto es un ejemplo de solubilidad. Ya comprendimos lo de solubilidad, les enseñaré lo que es miscible e inmiscible. Si se mezclan, por ejemplo, alcohol y agua, es una sustancia miscible, pero si no, quiere decir que son inmiscibles. Aquí tenemos otro vaso con pura agua, esto es aceite. El aceite es inmiscible con el agua y lo vertimos de este modo. Como podemos ver, nunca se van a juntar. El aceite se queda en la parte de arriba o con burbujas, así. Entonces esto quiere decir que es inmiscible. Por más que le demos vuelta, lo calentemos o lo agitemos, siempre quedará de este modo. Ya que les expliqué el concepto de solubilidad y lo que conlleva, como recordamos, la solubilidad aumenta conforme aumenta la temperatura, así como lo hicimos en el ejemplo. Pero aquí lo curioso es saber qué pasa cuando se combina un gas con agua, como es el ejemplo de un refresco. La solubilidad decrece a medida que aumenta la temperatura del agua. Entonces quiere decir que la solubilidad y la temperatura son inversamente proporcionales. Bien, es importante recalcar lo que conocemos como la ley de Henry. Esta nos dice que la solubilidad de un gas en un líquido es directamente proporcional a la presión de ese gas sobre la disolución. Ahora les explicaré unos conceptos que ya había mencionado anteriormente, los cuales son 3: disolución insaturada, saturada y sobresaturada. Vamos a retomar el ejemplo del vaso con agua y la sal para hacer estas demostraciones. Aquí, teniendo nuevamente el vaso con agua y la sal, le agregaremos una cucharada y lo agitaremos. Este es un ejemplo de solución insaturada. Si lo ven, todavía se ve transparente el agua, o sea, no está al máximo la sal. Todavía, si le seguimos agregando más sal, se puede seguir disolviendo perfectamente para quedar de una forma homogénea. Entonces vamos a agregar la segunda cucharada de sal para ver qué pasa. Nuevamente volvemos a agitar. Empieza a haber unos pequeños rastros de sal abajo, pero si seguimos moviendo vemos que sí se pueden disolver. Esto cuando ha alcanzado el máximo, cuando la sal ya está al máximo y si le seguimos echando ya no se puede disolver, esto es una disolución saturada. Entonces ahora le agregaremos una tercera cucharada.
se comienza a ver cómo el agua se está opacando. Sí, están las partículas abajo y le agregaremos otra cucharada para que sea realmente sobresaturada. Nuevamente volvemos a agitar. Creo que no se alcanza a ver hasta abajo, pero sí, aquí ya están las sales, ya están depositadas al fondo, ya por más que le mueva, no se disuelve. Cuando ya vemos que está así, sabremos que es una disolución sobresaturada. Procederemos a hablarles sobre las unidades físicas. Las unidades físicas son determinadas por el Sistema Internacional de Unidades. Estas enuncian la cantidad de masa que puede existir en un cuerpo generalmente. Por ejemplo, m es igual a masa, y la masa son todos los átomos y las partículas que existen en un cuerpo. mg es igual a miligramo, que serían 1000 partes de un gramo. G es igual a gramo, kg es igual a kilogramo. Y podríamos enunciarlas todas. Por ejemplo, V es igual a volumen, L es igual a litro, M con el radical 3 es igual a metro cúbico. Y el metro cúbico es la unidad que sirve para medir los litros. El metro cuadrado sirve para medir las superficies. El milímetro son 1000 partes de un metro. Dentro del sistema de unidades y las medidas de volumen, o sea, unidades físicas, podemos tener igualdades. Por ejemplo, un metro cúbico es igual a 1000 litros. Un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos y un centímetro cúbico es igual a un mililitro. En la siguiente diapositiva podemos encontrar la determinación de la concentración de las soluciones gaseosas. Y esto va a ser... Tenemos 3 tipos. El primer tipo es el porciento de masa sobre volumen. Este método expresa la concentración de gramos de soluto por 100 mililitros de agua. De disolución. La determinación de la concentración de las soluciones gaseosas. El porciento de masa sobre volumen es el método que expresa la concentración de gramos de soluto por 100 mililitros de disolución. Con este sistema, por ejemplo, podemos preparar una podríamos preparar una disolución de glucosa, o sea, de azúcar, con 10% de masa sobre volumen. Y es así como dividimos 10 gramos de azúcar o glucosa sobre 100 mililitros de agua, para luego proceder a mezclar. El porciento volumen sobre volumen establece que nuestro soluto es un líquido. Y teniendo así como tope 100 mililitros, buscamos disolver los 100 mililitros de soluto sobre el solvente, lo cual podemos enunciarlo con una relación matemática. Por ejemplo, en las botellas de vino se dice que tienen 12% de volumen de alcohol. Por lo tanto, por cada 100 mililitros de vino hay 12 mililitros de alcohol. Y podemos expresarlo con una relación ligeramente matemática. Viendo así, podríamos crear una regla. El porciento de volumen sobre volumen, o sea, V sobre V, nos da la relación volumen de líquido en cuestión, o sea, soluto, sobre volumen total de disolución. Y así podemos establecer la relación de volumen de líquido en cuestión sobre volumen total de disolución por 100. Las partes por millón y por billón. Las partes por millón sirven para medir la concentración. Se refiere a la cantidad de unidades de una determinada sustancia que hay por cada millón. Y así, en una forma parecida, las partes por billón miden lo mismo, solo que la unidad ya no es el millón. Ahora mide la cantidad de partículas concentradas por un billón. Ahora vamos a hablarles sobre las etapas de la atmósfera. La atmósfera primitiva fue primeramente constituida por hidrógeno, helio, amoníaco y metano.
gases de los cuales se perdió la mayoría, mas los que quedaron se concentraron, haciendo un gran cambio en la gravedad, ya que ésta aumentó. La primera atmósfera fue más que nada creada por todos los gases expulsados por los volcanes. Estos eran dióxido de carbono, monóxido de carbono, igualmente amoníaco, metano y, en su mayoría, vapor de agua. Todo esto consiste en la primera fase, en la primera etapa. Más en la segunda etapa es cuando se forman los fenómenos de condensación de vapor, de donde se formaron en su mayor parte los océanos, ya que se disuelven los gases, y así fue como quedó en su mayoría una atmósfera basada más que nada en el nitrógeno, ya que el oxígeno todavía en esa época, bueno, en esos tiempos, no estaba presente. La composición de la atmósfera es en base a los siguientes elementos. El nitrógeno se encuentra en nuestra atmósfera al 78%, ya que este es un gas inerte. Eso significa que meramente no reacciona con ningún otro gas y que básicamente apenas puede disolverse en agua. Encontramos el oxígeno al 21% del total de la composición de nuestra atmósfera. Este gas es un gas... no es un gas. Este elemento es un elemento muy activo, ya que este puede hacer y compone en su mayoría a la oxidación de los metales. Eso significa que estos se llenen de óxido. De ahí deriva la palabra óxido, de la palabra oxígeno. Por eso su primer radical, que es oxi, permite que los combustibles ardan. Eso significa que sin oxígeno no habría fuego y también es fácil de disolver en el agua. El siguiente elemento, o más bien compuesto, es el dióxido de carbono. Se encuentra al 0,33% dentro de nuestra atmósfera. Más que nada, es producido por la contaminación y por la combustión de gases fósiles. No, combustibles fósiles. Y es soluble en agua. Aunque esta composición, esta mezcla es muy tóxica para los humanos. Es por eso que podrían llegar a desarrollar enfermedades si son altamente expuestos o continuamente expuestos a esta composición. También está compuesta por otros gases nobles, como el argón, criptón, neón, xenón, helio, hidrógeno y metano. Asimismo, el vapor de agua o vapor de H2O también se encuentra hasta en un 4% dentro de nuestra atmósfera, y su proporción depende de la zona que se esté estudiando. En la tercera etapa de la atmósfera fue la etapa de la microbiología, ya que en esta etapa se formaron bacterias anaeróbicas y otras fotosintéticas, que fueron las que proporcionaron oxígeno dentro de la atmósfera y dentro del océano. La cuarta etapa es de la evolución atmosférica, es la etapa biológica, que consiste cuando los primeros organismos eucariontes aparecieron aquí, y son los cuales producen oxígeno y forman el ozono, que existe en nuestra capa atmosférica. La protección de la capa de ozono permite la colonización de por las especies terrestres en la Tierra, ya que ésta guarda gases y repele los rayos UV, o sea, hace los rayos dañinos del Sol. Ahora vamos a hablar sobre las capas de la atmósfera. La primera y la capa más baja es la troposfera, que es la capa donde habitamos nosotros. En eso se desarrollan todos los procesos atmosféricos, como la precipitación o la caída de granizo, más que nada. En cuanto va subiendo, la capa se va enfriando, y eso está compuesta por 78% hidrógeno, 21% nitrógeno y oxígeno, y el 1% que resta en otros elementos como argón, criptón, vapor de agua, helio, hidrógeno. Ahora proseguiremos con la estratosfera. La estratosfera va desde la tropopausa hasta 50 kilómetros de altitud. Aquí podemos encontrar la mayor cantidad de concentración de oxígeno 3
o simplemente oxígeno. Y también aquí se encuentra la capa de ozono. La capa de ozono es la capa que protege a la Tierra de los rayos ultravioleta y que también permite que algunos gases permanezcan cerca de nosotros. Eso es el recubrimiento que nos protege de los rayos B y que más bien sirve para guardar cierto tipo de gases. Esta capa está compuesta por 78% de hidrógeno, 21% de oxígeno. Esta capa está compuesta por un 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y el 1% que resta es sobre argón, vapor de agua, hidrógeno, helio, bueno, todos los otros elementos de los gases nobles de la tabla periódica. Procederemos a hablar de la mesósfera. La mesósfera va desde los 50 hasta los 80 kilómetros de altitud. Aquí podemos empezar a notar el descenso de temperatura de la atmósfera, ya que ésta se encuentra a menos 80 grados Celsius por lo mismo de la presión baja. Los gases de la mesósfera son de baja densidad por lo mismo de la presión y en su mayoría están compuestos de oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno y en un aproximado cercano a los gases que se encuentran en la capa de abajo, o sea, en la estratosfera. No, perdón, de la troposfera, ya que sus principales diferencias se basan en solo algunos números de diferencia de su composición. Procedemos con la ionosfera, que llega desde los 600 hasta los 800 kilómetros de altitud. Aquí no hay oxígeno ni molecular ni atómico, por lo que ningún tipo de vida podría ser posible ahí, ya que no existe el oxígeno. Aquí podemos notar un cambio radical de temperatura, ya que en unas capas abajo en las capas anteriores podíamos notar que llegaban hasta los menos 80 grados Celsius, pero aquí llegamos hasta los 2000 grados Celsius, o sea, vamos de un menos a un más en muy poco tiempo. Y aquí se hacen las auroras boreales y se ionizan moléculas y de ahí su nombre deriva de ionosfera por la ionización de las moléculas del aire de aquí. La ionización aquí se debe a que los residuos gaseosos que en ella existen, que son en su mayoría de hidrógeno y de helio, han perdido algunos de sus electrones y ahora están cargados eléctricamente y a eso se le conoce como ionización. Procederemos a hablar de la exósfera. La exósfera es la última de las capas de la atmósfera. Esta se encuentra en contacto con el espacio exterior y es por eso que no hay H2O, vapor de H2O y dióxido de carbono. Prácticamente está vacía. Sirve para filtrar la radiación electromagnética del Sol y su nombre se debe a que los átomos de los residuos gaseosos que en ella existen, hidrógeno y helio, han perdido de sus electrones y podría ser, y en esta capa también se logran ionizar algunos elementos como el hidrógeno y el helio. Ahora hablaremos sobre la importancia de la atmósfera en los seres vivos. La atmósfera más que nada controla el clima y el ambiente en el que los humanos nos desarrollamos y vivimos. La mayoría de los seres vivos ocupan de esta en sus procesos vitales. Por ejemplo, nosotros ocupamos el oxígeno y el carbono en la respiración. Las plantas necesitan el carbono para vivir y ellas emplean el dióxido de carbono para realizar la fotosíntesis. Los animales y las plantas, y en general los humanos, necesitamos forzosamente respirar oxígeno, si no nuestra vida no sería posible. Sin embargo, las emisiones de dióxido de carbono o CO2 han aumentado magistralmente en los últimos años, ya que todo se debe a la producción excesiva que tenemos en nuestro planeta. Las emisiones más altas de dióxido de carbono es en Europa y más que nada en China. Toda la parte oriental es el lugar de la Tierra donde se encuentra la mayor cantidad de
plantas industriales, y todas las plantas industriales y todos los productos que tienen un proceso industrial desgraciadamente emiten dióxido de carbono, lo cual daña de manera abismal a nuestra capa a nuestra atmósfera, y nos daña de manera abismal a nosotros también, ya que no es un compuesto que sea beneficioso para nuestra salud, sino que este nos daña y puede llegar a deteriorar nuestra salud. Los seres humanos sí necesitamos mucho de nuestra atmósfera, ya que respiramos de su oxígeno, vivimos de las plantas que se alimentan de ella, de su dióxido de carbono. Necesitamos la fuerza del viento para algunas de nuestras actividades diarias, como un ejemplo puede ser la energía eólica, o para los molinos, o para la propulsión de los barcos, o para los aerogeneradores de electricidad. Sin embargo, como seres humanos nos creemos dueños de todo, y generalmente nunca nos ponemos a reflexionar de qué tan importante es la atmósfera y todo el aire y todo lo que la Tierra tiene para nosotros. Entonces, por eso contaminamos, por eso emitimos cantidades estratosféricas de dióxido de carbono, porque no pensamos en las consecuencias de todo lo que esto puede llegar a causar en un futuro. Procederemos a hablar de las disoluciones. Existen tres tipos de disoluciones: gaseosa, líquida y sólida. ¿Qué es una disolución? Una disolución es mezclar un soluto y un solvente. Generalmente el solvente siempre va a ser un líquido, y la mayoría de las veces el soluto va a ser un sólido, bueno, en alguno de los casos, ya que se ha notado que también puede existir un soluto líquido o un soluto gaseoso. Entonces procederé a decirles las posibles mezclas que se pueden realizar con este tipo de ingredientes. En las partes de la disolución gaseosa, en todo este tipo de disoluciones, el solvente va a ser un gas, y a este se le va a añadir un soluto, que puede ser o gas, o sólido, o líquido. Entonces, un ejemplo: un gas más un gas nos va a dar aire. Un gas más un líquido nos puede dar aire húmedo, o un gas más un sólido nos puede dar el aire con partículas de polvo en suspensión. Ahora, para las disoluciones líquidas, es donde el solvente siempre va a ser un líquido, y a este se le pueden añadir solutos de los tres tipos: sólido, líquido o gaseoso. Y un ejemplo, procederemos con los ejemplos: líquido más gas, una bebida gaseosa como son los refrescos; líquido más líquido, por ejemplo el alcohol más agua; o un líquido más un sólido, la sal o el azúcar en agua, ya que esto depende de si la solución es homogénea o heterogénea, pero es un ejemplo. Ahora, las disoluciones sólidas. Las disoluciones sólidas, el solvente siempre va a ser un sólido, aunque esto generalmente es una tontería. Pero, a ver. Los ejemplos son sólido más gas, hidrógeno en níquel; sólido más líquido, mercurio en plata; y sólido más sólido, estaño en cobre. Ahora vamos a hablar de las disoluciones gaseosas, porque ese es el tema de nuestra exposición, más comunes en toda nuestra atmósfera. El dióxido de carbono, o CO2, es un gas inodoro e incoloro compuesto por un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno, estos todos unidos por enlaces covalentes. El CO2 forma parte de la naturaleza y ciertamente es indispensable para la vida en la Tierra. De no ser por esta, las plantas no podrían hacer fotosíntesis. Ciertamente no es un gas tóxico, porque el dióxido de carbono es lo que los humanos y todos, la mayoría de los seres vivos, exhalan. O sea, respiramos y lo que sacamos es dióxido de carbono. Por lo tanto, no es realmente un tóxico, pero es igual un gas, una mezcla que puede llegar a dañar si es expulsada en
proporciones estratosféricas. Por ejemplo, la emisión que tienen todas las fábricas dentro de, por ejemplo, China, que contaminan el aire. Y ese se encuentra de forma natural en el aire, en el ambiente en el que vivimos, con concentraciones que varían desde los 300 hasta los 500 partículas por millón, dependiendo si hablamos de un entorno rural o de un entorno urbano. Procederemos a hablar del aire. El aire en general está compuesto por diversos elementos gaseosos que normalmente no pueden ser identificados. Es un gas inodoro e incoloro que es indispensable para la vida en la Tierra. Sin embargo, si existe y tienes la posibilidad de poder licuar el aire, tenemos la posibilidad de poder licuar el aire para poder separar sus componentes, pero esto solo es posible en laboratorios especializados. Y bueno, podemos pasar a hacer el aire un líquido y bueno, separar básicamente sus propiedades y sus componentes. El aire en su mayoría es 78% nitrógeno, 21% oxígeno y el resto que queda es 1%, y este resto compone a los otros elementos gaseosos que encontramos en la Tierra, que son, por ejemplo, el helio, el criptón, el argón, todos esos elementos, y además del vapor de agua. El metano o el gas natural es... Bueno, no. El metano es gas natural, y el gas natural, principalmente, la mayoría de sus componentes es metano. Es el combustible fósil más limpio, sin embargo, uno de los más inestables. Ya que el metano no proviene de fuentes fósiles, como los residuos de alimentos o los residuos verdes, y por eso es considerado el gas más limpio. El metano fue parte de la primera parte de la atmósfera de la Tierra. En esto era mayormente compuesta en metano, amoníaco, hidrógeno y helio. Es una masa que se puede combustionar y también participa y encabeza las listas de los contaminantes que contribuyen a la formación de smog e aire insalubre. Olvidaba decir que el metano es un átomo de carbono con 4 átomos de hidrógeno unidos a él por enlaces covalentes. Procederemos a hablar del monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas altamente tóxico, ya que, bueno, este se produce cuando realizamos la combustión de, por ejemplo, carbón, leña, gas o gasolina de manera inadecuada. Podríamos llegar a tener una envenenación respiratoria a causa de este gas, que es el monóxido de carbono. Es un átomo de carbono y un átomo de oxígeno unidos por un enlace covalente, y pues básicamente inhalar este compuesto puede ser mortal. Procederemos a hablar del gas propano. Bueno, el gas propano es en su mayoría un gas licuado de petróleo, o se hace un gas obtenido de los yacimientos de petróleo y gas industrial que se transforma en líquido para su uso doméstico e industrial. Son 3 átomos de carbono unidos a 8 átomos de hidrógeno, unidos por enlaces covalentes. Procederemos a hablar del acetileno. El acetileno es un gas supremamente inflamable, por lo cual se debe tener mucha precaución en su manejo y en su cuidado de este gas frente al fuego, ya que a mayor temperatura la mayoría de los gases reaccionan ante el fuego. Es un gas bastante inestable, ya que requiere de un monto muy pequeño de oxígeno para poder reaccionar y combustionar completamente. El gas es inflamable y también es inodoro e incoloro,
y es el gas más ligero que podríamos encontrar en el aire. Así que no se acumula en niveles bajos, es decir, no se acumula a nivel del piso, siempre va a subir. Y que causaría un daño potencial. Igual de respirar en exceso este gas, que es un gas inflamable, pero igual podríamos llegar a tener una intoxicación por esto, ya que su composición es dañina para nuestros pulmones. Generalmente se disuelve en acetona o en DMF, que es dimeltiformamida, o en cilindros especialmente diseñados para prevenir su descomposición. Es un gas extremadamente inestable, extremadamente inflamable, por lo cual debemos tener precaución al manejarlo. Y bueno, su composición es de 2 hidrógenos y 2 carbonos, unidos por enlaces, por 3 enlaces y unidos por enlaces covalentes, como todos los gases. Procederemos a hablar de los compuestos de oxígeno. Los compuestos de oxígeno. Bueno, el oxígeno es el elemento más abundante de la corteza terrestre. Este posee, de los elementos más abundantes de la corteza terrestre, posee el 21% de nuestra composición total atmosférica y, básicamente tiene una participación crucial aquí en la Tierra, ya que este es el elemento que nosotros respiramos y necesitamos para la vida en la Tierra, y también tiene un papel principal en los océanos, ya que esto también lo respiran los peces, y lo podemos encontrar en el mar, ya que el agua es H2O, 1 hidrógeno y 2 de oxígeno, y es por eso que los peces respiran también oxígeno como nosotros, ¿verdad? Podemos encontrarlo en su mayoría en la corteza terrestre y como componente mayor de todas las rocas y los minerales que se encuentran sobre la Tierra. Los minerales más abundantes que contienen el oxígeno contienen silicio, pero contienen el silicio en su forma más primitiva, que es el sílice o SiO2, que es el principal constituyente, por ejemplo, de la arena que se encuentra en nuestras playas, que podemos notar que es un átomo de silicio y 2 átomos de oxígeno, y estos son unidos por enlaces covalentes como todos los gases. En la mayoría de las composiciones terrestres, el oxígeno se encuentra mezclado